bien, muy buenas noches a todos. Sean ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestro curso de capacitación continua. Laboratorio Médico Samalab les da la más cordial bienvenida este día de hoy. Me da mucho gusto ver caritas muy conocidas, nombrecitos muy conocidos por aquí. De verdad es un placer para nosotros tenerlos por aquí. Pues bueno, dando inicio a este curso, el día de hoy presentamos nuestro webinar, el rol de la imagen en pancreatitis aguda y sus complicaciones. Primeramente, me gustaría darle la bienvenida a la doctora Paloma Pérez Ladrón de Guevara. Bienvenida, doctora, a Laboratorio Samalab y a que nos comparta esta plática. De verdad, muchas gracias por estar aquí, como siempre, apoyando a Laboratorio Samalab. Sea usted bienvenida. Me gustaría a continuación presentar a la doctora. Ella es médico cirujano, avalada por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con una especialidad en imagenología diagnóstica terapéutica avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital Ángeles del Pedregal. Asimismo, cuenta con una certificación vigente por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Cuenta así con una alta especialidad en resonancia magnética del sistema musculoesquelético, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con una maestría en administración de las instituciones de salud. Y sin olvidar que también cuenta con un diplomado en metodología de la investigación, estadística y conducción de ensayos clínicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora y coautora de múltiples publicaciones en revistas nacionales. Para nosotros es un gusto y un placer tenerla aquí, doctora, y sin más, le cedo el micrófono y la pantalla para que usted pueda iniciar su plática. Bienvenida, doctora. Hola Rocío, buenas noches, hola a todos. Muchas gracias por la introducción. El día de hoy, como ya lo informaron, vamos a hablar un poquito de pancreatitis aguda y sus complicaciones. Voy a compartir mi presentación. Me dicen si la ven bien. Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Bueno, el rol de la imagen en la pancreatitis aguda y sus complicaciones es una plática muy breve, pero lo que intenta hacer es resaltar los puntos clave para cuando está indicado un estudio de imagen, en qué modalidad es indicado realizarlo, ya sea sobre todo tomografía y resonancia magnética, es en lo que más me voy a enfocar, la preparación o las condiciones bajo las cuales se va a hacer este estudio. No, la pancreatitis no es una enfermedad ajena a ninguno de los que estamos aquí, es una enfermedad muy común que involucra la inflamación aguda del páncreas, así como de otros tejidos. Y su diagnóstico se va a basar en 2 de 3 criterios. El primero es clínico, obviamente, el segundo es paraclínico laboratorial y el tercero imagenológico. Solo requerimos de 2 de estos para hacer nuestro diagnóstico. Por lo tanto, se sobreentiende que la imagen no es esencial para el diagnóstico, sin embargo, sigue siendo la técnica de elección para establecer el mismo, además de sus complicaciones y su severidad. A diferencia de la clínica y a diferencia de la elevación de la amilasa y la lipasa, la imagen sí puede darnos datos de qué tan severo va a ser el cuadro en nuestro paciente y claro, hay que entender que la severidad por imagen es una, pero en realidad en la clínica es otra. Leve es cuando no se va a acompañar de disfunción orgánica múltiple. En la moderada sí, pero esta es limitada y en la severa pues no. Y bueno, tenemos que la pancreatitis la podemos dividir en 2 fases, aguda y crónica. A su vez, la pancreatitis aguda se va a dividir en su fase temprana y en su fase tardía. La pancreatitis aguda, por sus subtipos, se puede dividir en la pancreatitis edematosa intersticial y en la pancreatitis necrotizante. La severidad leve, moderada y severa, y las complicaciones, pues las que ya veremos más adelante, se dividen en agudas y tardías.
Y bueno, en la plática la voy a enfocar a lo que está resaltado en amarillo, a la pancreatitis aguda. Me voy a enfocar más en pancreatitis necrotizante porque conlleva una mayor mortalidad para el paciente. La severidad moderada a severa, nada más por el hecho de que es una pancreatitis necrotizante, y las complicaciones las vamos a ver a grosso modo. Y bueno, pues la pancreatitis tenemos que aguda se va a dividir en una fase temprana y tardía, y el punto de corte es de 7 días. La etiología, como ya sabemos, hay múltiples etiologías, dentro de ellas la pancreatitis de etiología biliar, que representa el 23 a 40% de los casos. En otras ocasiones se asocia al consumo de alcohol, hipertrigliceridemia, algunos medicamentos, hay algunas variantes que son familiares, etcétera. Hay muchas etiologías y también incluimos la etiología tumoral, ¿no? Cuando tenemos un tumor muchas veces en la cabeza del páncreas. Y pues bueno, la severidad, ¿cuándo la podemos empezar a estudiar? A partir de las 72 horas de iniciados los síntomas. En la fase temprana, el pronóstico depende esencialmente de los parámetros clínicos, o sea, por debajo de los primeros 7 días. En la fase tardía, la persistencia de los datos sistémicos de inflamación, así como las complicaciones que se observen por la imagen, ya sea locales o a distancia, nos van a hablar de la severidad del proceso inflamatorio. Y si bien en un inicio podemos identificar algunas complicaciones locales, es mejor estudiar a nuestro paciente una vez pasadas estas 72 horas porque se puede llegar a infraestimar la severidad del cuadro. Aquí tenemos un ejemplo de ello. En la primera columna, en la columna A, vemos el estudio de imagen en el inicio del cuadro. Y lo que les muestro aquí con las flechas, por ejemplo, vemos la glándula pancreática, cómo está aumentada de tamaño, su realce es homogéneo y vemos los cambios de la grasa adyacente, así como algunas colecciones peripancreáticas. Si nos quedamos con esta imagen, esto es una pancreatitis enfisematosa y nada más. Sin embargo, ya que el paciente no mejoraba, 10 días después se volvió a hacer un estudio de imagen y nos encontramos con que en realidad no era una pancreatitis edematosa, sino una pancreatitis necrotizante, mayor del 50%, que ya se acompaña aquí de una colección bien establecida. Entonces, ¿qué pasó? Que se infraestimó la severidad del cuadro. Los estudios de imagen, ¿qué se encargan de valorar? Como ya lo habíamos dicho, el subtipo, bien indicados la extensión y la severidad del proceso inflamatorio, las complicaciones, la evolución cuando así lo requiere el clínico, cuando el paciente no mejora, y la respuesta al tratamiento. Por sus subtipos, como ya sabemos, la pancreatitis edematosa únicamente conlleva al edema de la glándula pancreática, el aumento del tamaño de la glándula, la pérdida de la lobulación grasa, la estriación de la grasa peripancreática, algo de líquido libre, pero no se va a ver necrosis del parénquima pancreático. En cambio, en la pancreatitis necrotizante va a ser otra historia. Vamos a ver datos de inflamación, líquido peripancreático y necrosis. Y a este tipo de pancreatitis la podemos subdividir en 3 subtipos más. Aquí tenemos 2 imágenes en donde nuevamente este es el mismo paciente. En la imagen de la izquierda nuevamente vemos la glándula que ni siquiera está, no presenta el aumento de volumen, pero con la flecha se marcan los cambios inflamatorios de la grasa peripancreática y esto asociado a la clínica y los laboratorios del paciente nos dio el diagnóstico. Sin embargo, al hacer nuevamente el estudio tan temprano, se infraestimó la severidad y en realidad era una pancreatitis necrotizante y aquí ya vemos el aumento de volumen de la glándula, las zonas de hipoperfusión y necrosis y solo hemos conservado aquí una pequeña porción del cuerpo cola que realza, que sigue viable.
Todo lo demás es necrosis. Necrosis mayor del 50% y por lo tanto de mal pronóstico. La severidad nosotros, ¿cómo la vamos a estudiar? Como ya lo mencioné, es ideal después de la primera semana, si no se puede esperar tanto, después de las primeras 72 horas. Le pido a Pío Margali, no sé si tenga alguna pregunta, quiera resaltar algo, porque veo que está subrayando en la pantalla. Ok, voy a continuar. Bueno, el índice de severidad por tomografía, ¿cómo lo vamos a clasificar? Primero tenemos que ver nuestra glándula pancreática. Si tenemos un páncreas normal, sin aumento de tamaño, sin cambios inflamatorios de la grasa, le vamos a dar 0 puntos. Cuando vemos un alargamiento de la glándula, ya sea focal o difuso, se le da 1 punto. Si encontramos anormalidades intrínsecas con cambios inflamatorios del páncreas o de la grasa peripancreática, se le dan 2 puntos. Y si encontramos una sola colección, ya son 3 puntos. 2 o más colecciones, 4 puntos, y después viene la necrosis. Si no tiene necrosis, damos 0 puntos, por debajo del 30%, 2 puntos, del 30 al 50, 4 puntos, y más del 50, 6 puntos. ¿Y cómo se divide esto? Bueno, la pancreatitis leve va de los 0 a los 3 puntos, la pancreatitis moderada va de los 4 a los 6 puntos, y por arriba de 7 puntos en adelante estamos hablando de un cuadro severo de pancreatitis. Y bueno, la necrosis, ¿de qué nos va a hablar? Es un predictor de infección. La pancreatitis aguda enfisematosa no se ve tan asociada a un proceso posterior infeccioso. También es un predictor de insuficiencia orgánica, aumenta la morbilidad y la mortalidad. Y más adelante vamos a regresar a esta tablita, pero ¿qué es lo que ustedes deben de esperar que el radiólogo les reporte cuando envían a un paciente con pancreatitis a un estudio de imagen contrastado? Primero que nada, si la glándula se encuentra alargada focal o difusamente. ¿Cómo es que realza? Si realza homogénea o si realza heterogénea. Si realza heterogénea en los primeros días y si es un realce heterogéneo, pero por debajo del 30%, se nos hace muy difícil distinguir entre edema de necrosis en los primeros días. Si el realce es heterogéneo, nos tenemos que preguntar, ¿tenemos o no tenemos necrosis? Y si hay necrosis, ¿cuál es el porcentaje de necrosis? Y si hay necrosis, ¿cuál es el sitio de necrosis? Porque además el sitio de necrosis, dependiendo en dónde se localice, sobre todo si se localiza hacia la cabeza o el cuello, podemos encontrar tal o cual complicación más tardía. ¿Cuándo es necesario? Ya tenemos a nuestro paciente con diagnóstico hecho, ya lo llevamos a imagen, pero me queda la duda, ¿cuándo tengo yo que volver a hacer un estudio de imagen? ¿Cuando el paciente no mejora o cuando vamos a valorar el realizar procedimientos invasivos, sobre todo el drenaje de colecciones o necrostomías percutáneas? Es entonces cuando podemos llevar a nuestro paciente a un segundo estudio de imagen o a un primer estudio de imagen, porque como ya lo mencioné al principio, la tomografía no se requiere para hacer el diagnóstico. Con que tengamos el laboratorio y la clínica sería suficiente. Pero ¿cuándo voy a hacer uso de los estudios de imagen en estos casos? Bueno, aquí vamos a dividir rápidamente la pancreatitis aguda en intersticial edematosa. No me voy a meter mucho ahí, pero la pancreatitis necrotizante tiene 3 subtipos. Cuando tenemos una necrosis únicamente del parénquima, cuando tenemos una necrosis únicamente peripancreática y cuando tenemos una necrosis combinada. Y estos son los ejemplos. Voy a ver si puedo. Ya. Entonces, en la mayoría de los casos vamos a tener un paciente con una necrosis mixta. Esto quiere decir va a estar involucrada la grasa y va a estar involucrada el tejido peripancreático.
En el menos del 20% de los casos, la necrosis se va a limitar al tejido peripancreático. Y la necrosis parenquimatosa es todavía más rara, solo se va a presentar en menos del 5% de los casos. Pero cada una conlleva un pronóstico diferente y hay que saber distinguirla, y para ello hay que hacer uso tanto de la tomografía como de la resonancia magnética contrastada. ¿Cuál sería nuestro protocolo para valorar la necrosis pancreática? Bueno, tenemos a nuestro paciente en el escenario en el que se está deteriorando, lo vemos con fiebre, lo vemos séptico, hay una preocupación de que esté complicado. Tenemos a lo mejor muchas veces un examen previo o de base en donde no se había planeado, no se tenía contemplado que el paciente se nos fuera a complicar, o a la inversa sabemos que tenía un proceso necrótico y queremos planear un drenaje. ¿Qué vamos a hacer? Podemos ir a la tomografía. Para la tomografía vamos a preparar a nuestro paciente en ayunas, le vamos a dar contraste oral, eso parecía que contraindica el ayuno, pero en realidad es solo darle un par de vasos de agua, y con el par de vasos de agua lo que yo quiero es que mi agua llegue al duodeno y me delimite perfectamente a mi páncreas. Se utiliza contraste endovenoso en el caso de la tomografía yodado con un caudal de 3 a 5 mililitros sobre segundo, y hacemos nuestro estudio en una fase pancreática o bien podemos hacer nuestro estudio en una fase portal. Ambos tienen tiempos diferentes. O, por ejemplo, en el caso de pacientes jóvenes, pacientes embarazadas, pacientes alérgicos al medio de contraste yodado, podemos hacer uso de la resonancia magnética, que no siempre se va a requerir que sea contrastada. Es mejor, es un estudio más completo y que además tiene otras ventajas, como por ejemplo el poder hacer de manera simultánea una colangioresonancia, que nos ayudaría, por ejemplo, a descartar la etiología biliar de la pancreatitis, y que también tenemos que tener bien en cuenta para algunos pacientes. Se puede hacer en fase simple, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal, que tienen una tasa de filtración glomerular baja, que no van a entrar a diálisis o hemodiálisis pronto y que tenemos que preservar esa función renal, los podemos llevar a resonancia magnética simple, por ejemplo. Y bueno, yo lo había mencionado en el escenario de coledocolitis. ¿Y qué vamos a ver? En el estudio de resonancia magnética, por ejemplo, aquí les presento una imagen en el plano axial en donde vemos un estudio en fase simple. Esto es un T1 con FATSAT. Y vemos la glándula pancreática, vemos el aumento de volumen y vemos los cambios en la grasa adyacente. Ajá. Y en el T1 se va a comportar hiperintenso. Aquí tenemos a otro paciente. Estos también son estudios en fase simple, un T1 con FATSAT y un T2 con FATSAT, en donde vemos nuevamente la glándula pancreática, los cambios inflamatorios de la grasa y cómo se comporta en el T1 y cómo se comporta hiperintenso en el T2 por ese proceso inflamatorio. Y aquí vemos además, en ambas imágenes vemos la vesícula, podemos ver la vía biliar y la vemos libre. Entonces esta no fue una pancreatitis de etiología biliar, o quizás ya se resolvió la coledocolitiasis. Ahora, la Sociedad de Radiología Abdominal hizo un panel enfocado únicamente en la pancreatitis y en qué es lo que el radiólogo le tiene que reportar al clínico para que él pueda llevar a su paciente a un adecuado tratamiento y un adecuado control. Esta parte ya la habíamos visto. ¿Qué más tenemos que reportar? Tenemos que reportar complicaciones como lo son las colecciones. ¿Están ausentes? ¿Están presentes? ¿De qué tamaño son? Todo esto es importante, ahorita vamos a ver por qué. Tenemos una desconexión o no del conducto pancreático. Esto sobre todo cuando tenemos un proceso necrótico a nivel de la cabeza y el cuello. ¿Cómo está nuestro conducto pancreático? ¿Está dilatado? ¿No está dilatado? ¿Cuánto mide? ¿Está estrecho? Hay muchas veces que el proceso inflamatorio, como sabemos, deja una cicatriz, deja fibrosis, y hay veces que condiciona un estrechamiento del conducto y eso lleva a problemas a posteriori. ¿Tiene alguna masa? ¿Esta es sólida? ¿Esta es quística? Tenemos un páncreas diviso.
si tenemos una colección, qué tipo de colección es, si es aguda, si es crónica y si tiene necrosis. Eso va a ser el diferencial de los 4 tipos de colecciones que podemos tener. La localización, si tenemos o no colocado algún stent, algún drenaje, de qué material es. Si hay gas en la colección, es muy importante que cuando veamos gas en la colección sepamos o no nosotros el antecedente de si se intervino a este paciente, ya sea de manera intervencionista o quirúrgicamente, laparoscópicamente abierto. ¿Por qué? Porque entonces la presencia de gas ya no nos va a dirigir tanto a un proceso infeccioso. Tendremos que hacer el diferencial con simplemente el gas que se metió ahí por el proceso quirúrgico. Si tenemos hemorragia en nuestras colecciones, si el paciente presenta ascitis y algunas complicaciones vasculares que muchas veces pasan inadvertidas, como lo es la trombosis, las varices perigástricas y los pseudoaneurismas, entre otras cosas. Entre las complicaciones por imagen podemos distinguir de un proceso infeccioso, claro, siempre y cuando contemos con el cuadro completo del paciente. Podemos ver cambios inflamatorios, no nada más de la glándula, sino de otros tejidos. Si estos cambios inflamatorios, colecciones, etc., condicionan un efecto de masa, ya hay algún tipo de obstrucción, ya sea de la vía biliar, intestinal o incluso un síndrome hipertensivo abdominal, la estenosis del conducto pancreático, la desconexión del mismo, la formación de pseudoaneurismas, hemorragia, trombosis, etc. ¿Y cómo lo vamos a ver? Cuando nos estamos planteando si el paciente no tiene infección, hay muchas colecciones que el paciente se va a presentar con fiebre y un poco de deterioro, y entonces el clínico quiere hacer la distinción entre si está infectada o no una colección. Primero tendríamos nosotros que tener el antecedente de si esa colección estaba necrótica. Si no tenemos el antecedente, podemos ir a buscar otros datos, pero la clínica es importantísima para hacer esta diferenciación. La infección, ¿por qué se va a dar? Por una translocación bacteriana casi siempre intestinal. Se presenta 2 a 4 semanas después del inicio del cuadro, y en el caso de que sospechemos que una colección esté infectada, se puede hacer mano también de la radiología intervencionista para drenar estas colecciones guiados por imagen, porque además el páncreas está en una situación un poco complicada. Entonces lo mejor es entrar guiado por imagen a drenar esa colección. Las tasas de mortalidad se pueden elevar, van del 25 al 70%, entonces es importante identificar las colecciones que están complicadas con una infección. Y aquí del lado izquierdo lo que podemos ver son 2 estudios de resonancia magnética con contraste, en donde vemos el páncreas, cómo tiene un realce heterogéneo, y lo que llama más la atención es esta colección heterogénea localizada hacia el cuerpo y la cola, y que presenta estas imágenes hipodensas, que son vacíos de señal por la presencia de gas en la colección, esto por la infección. Aquí tenemos un estudio de tomografía computada. En la primera columna vemos el estudio inicial. Este es el páncreas, y esto que vemos aquí es lo que parece ser una necrosis peripancreática. El paciente no mejoraba, se requirió de hacer un segundo estudio a las 4 semanas, y que encontramos que aquí ya se formó una colección, y que la colección ya tiene una capa gruesa y tiene además aire al interior. Entonces, correlacionando todo, pues esto se trataba también de una colección sobreinfectada. La inflamación y el efecto de masa. La inflamación y el efecto de masa, que pueden condicionar las diferentes colecciones que se pueden presentar en un paciente con pancreatitis o en el paciente que hace ascitis, pues puede haber una obstrucción intestinal del sistema urinario, de la vía biliar, diferente de la colelitiasis, e incluso puede llegar a un síndrome compartimental, como es el caso de este paciente que vemos en la literatura. Y el síndrome compartimental era tal que ya vemos, es muy tenue, pero este es un estudio contrastado, y lo que se veía es que el realce del hígado
y en el texto también mencionan al vaso, ya era heterogéneo, habían zonas de hipoperfusión, y esto ¿por qué? Por un síndrome compartimental que estaba colapsando los grandes vasos. Vamos a hablar de las colecciones. Las colecciones es muy sencillo distinguirlas, se dividen en agudas, crónicas, y las colecciones si tienen necrosis o no. Entonces, si tenemos una colección aguda que no presenta necrosis, estamos hablando de una colección peripancreática aguda. Esa contiene amilasa y lipasa únicamente y se considera una colección estéril. Si tiene necrosis, entonces hablamos de una colección necrótica aguda y, como su nombre lo indica, ya tiene material necrótico. En el caso de las colecciones crónicas encontramos el pseudoquiste. Esta se va a caracterizar por ser peripancreática y no va a tener, va a ser por una colección bien delimitada, con una pared perceptible, gruesa, porque le da tiempo de hacerse de su pared, pero su contenido va a ser homogéneo, no va a estar infectado. Y tenemos la necrosis amurallada, que es una colección necrótica que vamos a encontrar dentro del parénquima pancreático. Entonces aquí tenemos un paciente en donde nuevamente vemos la glándula pancreática, esta zona de hipoperfusión, de necrosis de aproximadamente, bueno, de casi el 50%. Después vemos una colección que no se delimita bien, pero casi se alcanza a distinguir una pared que ya presenta gas en su interior y que por el deterioro del paciente se llevó a drenaje. Aquí vemos la resolución de la colección y después vemos otra colección. Esta, si la vemos, por aquí está el páncreas y por aquí atrás está la colección homogénea independiente del parénquima. Esto es un pseudoquiste. Pueden coexistir diferentes colecciones, y sí pueden coexistir diferentes colecciones. Entonces, nuevamente, esta es únicamente la tablita que ya les había presentado. Hay que distinguir una de otra. Se puede hacer, claro que se puede hacer por imagen, y eso va a ayudar mucho al clínico a dirigir su tratamiento. La estenosis del conducto pancreático, ya lo había explicado un poquito, es una fibrosis que va a ser posterior al proceso inflamatorio y que después puede derivar en algunos problemitas. Y la desconexión del conducto pancreático es cuando hay una necrosis a nivel de la cabeza o el cuello, o también puede ser iatrogénica después de una intervención quirúrgica en donde se secciona el conducto pancreático, hay una disrupción, entonces ese conducto queda pues desconectado del resto y se forma una colección también de amilasa y lipasa al final del día. Pseudoaneurismas. No es común. Si se presenta en los pacientes, por lo general el vaso que más va a estar afectado va a ser la arteria esplénica, hasta en el 10% de los pacientes. Y después vamos a encontrar afección en la arteria gastrodenal, pancreatoduodenal, la hepática y las gástricas izquierdas. Y entonces aquí vemos un paciente que fue llevado a resonancia magnética. Y lo que estamos viendo no es nada más un pseudoaneurisma de la arteria esplénica, que aquí con unas técnicas de sustracción se ve precioso, ¿no? Aquí tenemos nuestra esplénica y tenemos esta imagen sacular que se llenó del contraste que se administró intravenosamente y que es un pseudoaneurisma. Ahora, ¿cuál es el problema? Como todo aneurisma, se tiene que vigilar y se tiene que consultar con un médico vascular. ¿Por qué? Porque puede llegar a la ruptura. Y una ruptura sería fatal. La hemorragia, bueno, esta puede ser dada por la erosión de la vasculatura o por la ruptura de un aneurisma, como ya lo había mencionado antes, o en el paciente que tiene varices. También podemos ver la hemorragia. La tomografía y la resonancia magnética, las dos son buenas para detectar hemorragia por la densidad que nos da en la tomografía y por
cómo se comporta en las diferentes secuencias en la resonancia magnética. No tenemos problema para identificarla. Y se presenta muy raro en el 1 al 5% de los pacientes con pancreatitis, pero pues es una emergencia y hay que atenderla rápido. La trombosis venosa no es infrecuente. Por lo general, el vaso que más se afecta es la vena esplénica. ¿Y por qué no es infrecuente? Porque tenemos un proceso inflamatorio protrombótico, tenemos una reducción del flujo y tenemos muchas veces efecto de masa dado por las diferentes colecciones o el mismo proceso inflamatorio de la glándula pancreática. Entonces, esta triada es perfecta para que haya una trombosis. Muchas veces el paciente persiste sintomático y el médico no se explica por qué. Sintomático en el aspecto de que todavía tiene dolor, pero el tratante no se explica por qué tiene dolor si va mejorando y los paraclínicos dicen que va mejorando. Y hacemos un estudio contrastado. Para esto sería ideal hacer una angiotomografía, pero en algunas ocasiones se puede ver desde la tomografía contrastada y lo que encontramos es una trombosis. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es el trayecto de la vena esplénica y cómo aquí se amputa. Y si esto lo viéramos en resonancia magnética, vemos aquí la vena, vemos este defecto de llenado aquí como una zona de intensidad más conservada donde el flujo es normal y es normal que el flujo se vea así como vacío en un estudio simple, y vemos estas zonas más grisecitas. Cuando se administra el medio de contraste, vemos cómo no tiene un realce continuo, cómo aquí se pierde el diámetro del canal del vaso. Y aquí vemos unos defectos de llenado y vemos cómo nuestra glándula no realza homogéneo. ¿Por qué? Porque hay un trombo en la esplénica. Muchas veces ya encontramos al paciente con esplenomegalia y colaterales. No es infrecuente, se forman bastante rápido, pero aún así el paciente lo que está es muy sintomático. Entonces, recordar, si estamos hablando de vasculatura, descartar trombosis. Si la tenemos, buscar varices, sí o no. Y los pseudoaneurismas, así como la hemorragia. Muy importante identificar todas estas cosas y que el radiólogo lo asiente en su reporte. Claro que para esto siempre vamos a requerir del medio de contraste, ya sea en tomografía o ya sea en resonancia magnética. En tomografía, ideal una angiotomografía, pero podemos ver algunos signos o en algunas ocasiones cuando el cuadro es muy florido lo podemos ver desde un estudio que se haga en fases simples y contrastadas. Y pues eso es todo. El tema es muy breve, es una patología que todos conocemos muy bien, entonces no sé si alguien tenga si quedó alguna duda, alguna pregunta de cuándo hacer los estudios y cómo indicarlos. Doctores, muy buenas noches. Nos gustaría mucho que pudieran compartir con la doctora Paloma alguna duda. Aprovechen la oportunidad de tener aquí a la especialista. Cualquier duda que podamos resolverles, la intención de todos estos webinars para ustedes es que todas las dudas que tengan, alguna inquietud, que podamos hacerlo, y también para que ustedes sepan que este es un canal de comunicación abierto. Esa es la diferencia que está promoviendo Laboratorio Samalab, que ustedes tengan un canal de comunicación directa con nuestros médicos radiólogos especialistas para que puedan resolverles cualquier duda que ustedes tengan. Aprovechen el momento para que la tenemos aquí para preguntar cualquier duda que ustedes tengan.
Ok, tenemos una pregunta en el chat, doctora. Dice, si el paciente tiene hipertensión portal, ¿lo más conveniente es hacer una resonancia? Si el paciente tiene hipertensión portal, al paciente con hipertensión portal lo podemos abordar eh, según la etiología por diferentes estudios de imagen. Yo a un paciente con hipertensión portal comenzaría haciéndole un Doppler hepático o un Doppler abdominal. Ujú. Dependiendo de lo que usted quiera valorar, doctora, podríamos echar mano de, si quiere ver las complicaciones de la hipertensión portal, podemos hacer un estudio de tomografía contrastada. Si quiere ver algo relativo al parénquima hepático, podemos hacer uso de la resonancia magnética también contrastada, o hay algunos otros herramientas más especializadas como lo son la elastografía hepática, ya sea por ultrasonido o por resonancia, también para estos pacientes. De nada, gracias a usted. Sí, también recibió una felicitación, doctora, que muy bonito el tema, que muchas gracias. Gracias. Ay, excelente ponencia, gracias por la información. Felicidades, doctora. Excelente presentación, gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por estar La, aquí. la doctora Ana Castro nos pregunta si el paciente se sospecha de cáncer de páncreas, ¿es más conveniente la tomografía abdominal para inicio del tratamiento temprano? Si el paciente tiene sospecha de cáncer de páncreas, lo mejor sería, doctora, hacer una resonancia magnética y dependiendo de si tiene usted o no una sospecha más dirigida, incluso se podría hacer uso del PET-CT con algunos radiofármacos que ya están bien estudiados en el caso de algunos tumores, por ejemplo, de tipo neuroendocrino. Pero eso ya es cuando tenemos como más, un abordaje más avanzado en nuestro paciente. De inicio, yo recomendaría mucho más la resonancia magnética por el contraste que nos da entre los diferentes tejidos. Ok, tenemos también a la doctora Erandi Flores que nos comenta muchas felicidades, muchas gracias y le agradezco la paciencia con la que nos comparte sus conocimientos. Muchas gracias, doctora. Si gustan hacer sus preguntas también con el micrófono, sin problema pueden abrir sus micrófonos, tienen la posibilidad de hacerlo de viva voz para que no tengan ningún problema o se tarden un poquito al escribir. Con todo gusto los micrófonos se pueden abrir sin problema. Gracias por compartir sus conocimientos. Mil gracias, doctora. Muy buena ponencia, sin ninguna duda. Gracias, la doctora Pío Margal. Gracias, doctora. Bueno, si no tenemos ninguna duda más, de verdad le agradecemos mucho, doctora Paloma, de verdad, el estar aquí. Gracias a todos ustedes, y recordarles el compromiso que tiene el Laboratorio Samalab con ustedes, doctores, y como les recordaba más o menos, a mitad de la plática, Samalab tiene la intención de abrir un canal de comunicación directo con nuestros médicos radiólogos especialistas. Todos ellos están
con todas las credenciales para poder ayudarnos. Y si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud al momento de recibir su estudio, alguna interpretación, con toda confianza pueden comunicarse con sus promotores y les abrirán una línea directa para que puedan hablar con los doctores y puedan resolver cualquier duda que ustedes tengan. El compromiso del laboratorio Samalab es estar con ustedes, es un acompañamiento siempre con ustedes, estar ahí para lo que necesiten. Les agradecemos como siempre su preferencia. Los invitamos a que nos sigan acompañando en este tipo de cursos. Si tienen alguna pues inquietud acerca de algún tema, con todo gusto nos pueden comentar o a sus promotores qué tema les gustaría que pudiéramos tratar para que nosotros trabajemos en esa parte. Estos cursos son una vez al mes, ya tenemos un calendario por ahí que se los harán llegar sus promotores, para que se vayan incorporando con nosotros todos los meses a este tipo de capacitaciones. Mil gracias al grupo de Radiología e Imagen que siempre nos apoya. Mil gracias, doctora Paloma, de verdad, por tan excelente plática. Y si alguien tiene alguna otra duda más, le damos paso a las dudas o si no, pues les daríamos muchas gracias a ustedes por su participación. Asimismo, les recuerdo, para los doctores que se incorporaron al final, les vuelvo a compartir el link para que puedan registrar su ingreso al webinar y podamos enviarles su constancia de participación. Por ahí oí que se abrió un microfonito. Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, que le pueda preguntar a la doctora. No, al revés. Muchas gracias. Muy buen el tema, bastante ligerito y fácil de comprender. Eh, este, la ponente, la doctora Paloma, pues excelente. Ahí me puse a rayar porque pensé que eso podía escribir por ahí, perdón. Y bueno, pues también en mi ramo sería algo de quiropraxia, y se puede tocar el tema. Y bueno, muchas gracias y muy buena ponencia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Alguna otra duda más? ¿Algo que quieran comentar con la doctora? Simplemente nada más para comentarle a la doctora que estuvo muy buena su ponencia. Ojalá primeramente más adelante haya este tipo más de ayuda para nosotros los médicos, porque desafortunadamente nosotros contamos con nuestros conocimientos que son muy bajos, pero qué bueno que nos da esta oportunidad la doctora. Mi nombre es Alfredo Rodríguez. Muchas gracias, doctora, por su ponencia, estuvo muy bonita. Muchas gracias a usted, doctor. Ok, perfecto. Pues les damos las gracias a todos ustedes por su participación. Los invitamos voy a volver a mandar el link sin problema. Los invitamos a que nos acompañen para la próxima plática que vamos a tener en días próximos. Les voy a compartir el tema. Denme un minuto, les comparto de una vez el tema para que sepan cuál viene para el próximo mes. Denme un minutito nada más. Y pues invitándolos como siempre a que nos acompañen, que sigan consultando y mandando a sus pacientitos con Samalab. Muchas gracias por ese apoyo que siempre nos dan. Y recordarles que Samalab siempre tiene abierto su canal de comunicación directamente con nosotros y que sientan a nuestro laboratorio como una extensión de su consultorio. Les comparto la próxima plática, que será para el día 3 de agosto.
será actualización de COVID-19 en radiología. Ese será nuestro tema a tratar para el próximo webinar. Están cordialmente invitados, van a recibir su invitación por parte de nuestros promotores. De verdad, Laboratorio Samalab les da muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos lo que es más preciado para todos nosotros, que es el tiempo. Mil gracias. Tengan muy bonita noche. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, como siempre, una excelente ponencia. Hasta luego.